Hola estudiantes recautinas de décimo. En este video se muestra un ejemplo de la actividad que se va a hacer en la evaluación final de matemáticas y estadística. Procura para esta actividad usar hojas reciclables para contribuir al medio ambiente. Iniciemos. Da la función f de x con esa expresión, entonces primero demostrar que f de x es inyectiva. Para demostrar que f de x es inyectiva, recuerden evaluarla en x sub 1 y evaluar f de x sub 2 igualar esto. Cuando tengamos esto, denominador de la derecha pasa a multiplicar a la izquierda, denominador de la izquierda pasa a multiplicar a la derecha, aplicamos propiedad distributiva, multiplicamos, luego cancelamos términos semejantes, dejamos lo que nos haya quedado, pasamos lo que tiene x sub 1 a la izquierda, lo que tiene x sub 2 a la derecha, sumamos y luego el 26 que nos queda acá pasa a dividir al otro lado. Tenemos que x sub 1 es igual a x sub 2, por lo tanto la función es inyectiva. Luego f de x inyectiva. B. Aplicar el criterio de la recta horizontal. Entonces graficamos y luego podemos trazar una recta vertical, una recta horizontal, y podemos confirmar que la recta solo toca en un punto a la gráfica. Por lo tanto, esta función es inyectiva. C. Vamos a encontrar f a la menos 1, que es la inversa de esa función. Entonces recuerde que la f es la misma y, esta es nuestra expresión original. Donde esté y reemplazamos por x, donde esté x colocamos y. Este denominador pasa a multiplicar a la izquierda aplicamos propiedad distributiva, obtenemos esto. A la izquierda dejamos solo los términos que tengan y, factorizamos la y y luego pasamos a dividir eso que está multiplicando a la y. De esta forma se obtuvo la expresión de la inversa. El ejercicio de comprobar que la expresión que se obtuvo para f menos 1 es la inversa de f de x. Entonces recuerde que para comprobar esto debe hacer la compuesta entre la función normal y su inversa. ¿Listo? Entonces en esta expresión inicial donde aparezca x coloco la inversa. Aquí en el numerador el 4 multiplica al 2 que nos da 8, multiplica al menos 5 que nos da menos 20x, que es el mismo denominador, y en la parte de abajo el 3 sin el menos multiplicamos 3 por 2, 6, y 3 por menos 5 nos da menos 15x. Luego en la parte del numerador y el denominador hacemos esa operación entre fracciones. Recuerde que cuando tengamos la división de dos fracciones con el mismo denominador se cancelan estos denominadores, y en la parte de los numeradores de cada una de esas expresiones cancelamos términos semejantes. Ya cancelando esos denominadores y ahí sumando términos semejantes o cancelando términos semejantes, en la compuesta nos queda la parte del numerador menos 26x sobre menos 26. Cancelamos menos 26 sobre menos 26 nos da x, por lo tanto eso nos demuestra que la expresión f a la menos 1 que hallamos es la inversa de f de x. Indica el dominio y el recorrido de f de x con esa expresión que ya conocemos. Entonces recuerde que para el dominio entonces tomamos el denominador, lo igualamos a 0, despejamos x y obtenemos 5 tercios. Es decir, que el dominio de f va a ser todos los reales menos 5 tercios, porque este denominador se vuelve 0. Entonces nos genera una determinación, por eso x no puede tomar el valor de 5 tercios. Para hallar el recorrido, entonces le hallamos el dominio a la inversa. Entonces a la expresión de la inversa, en el denominador lo tomamos, lo igualamos a 0, despejamos la x y nos da menos 4 tercios. Es decir, que el dominio de la inversa es todos los reales menos menos 4 tercios. Y recuerde que el dominio de la inversa es igual al recorrido de la función. Entonces el recorrido de la función va a ser ese mismo, dominio de la inversa. Segundo punto, dada la función f de x que aparece acá, entonces A, indica los intervalos de continuidad de la función. Vamos a darnos cuenta que esta función no tiene ningún salto en su gráfica, por lo tanto es continua desde menos infinito hasta infinito. B, determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Aquí aparecen los intervalos de crecimiento y decrecimiento que a continuación ahorita vamos a ver en la gráfica. Indica las coordenadas de sus máximos y mínimos absolutos. Aquí he indicado dos coordenadas de mínimos relativos y dos de máximos relativos. En cuanto a mínimos absolutos y máximos absolutos no tiene, que ya vamos a hacer el análisis en la gráfica.
D. Determina si la función f de x es par, impar o ninguna de las dos. Recuerda que tomamos nuestra expresión inicial, la evaluamos en menos x, donde esté x reemplazamos por menos x, aplicamos los exponentes, menos x a la 5 nos da menos x a la 5, menos x a la 3 nos da menos x a la 3, y aquí tenemos un menos x que por este más nos da menos. Luego aplicamos ley de signos, nos queda la expresión menos x a la 5 más 4x a la 3 menos 2x menos 2. Esta expresión la comparamos con la inicial y como observamos que no es la misma expresión inicial, por lo tanto la función no es par. Aquí observamos, ahora como no es par, pasamos a comprobar si es impar. Para comprobar si es impar, factorizamos un menos. Recuerde que si factorizo un menos a toda la expresión, cada uno de los términos va a cambiar de signo. Por eso nos queda x a la 5 positivo menos 4x a la 3 más 2x más 2. Comparamos lo que nos quedó dentro del paréntesis con nuestra expresión inicial, si es igual. Podemos observar que hay términos que no son iguales, como el más 2 y el menos 2. Entonces, este término es diferente, por lo tanto, eso lo hace diferente. La función tampoco es impar. Luego, la función f de x no es par ni impar. Explica gráficamente el resultado obtenido en el ítem D. Esta es la gráfica que obtenemos al ingresar esta función en GeoGebra. Entonces, ¿qué podemos observar? Vamos a explicar el último punto D, donde decíamos que la función era par ni impar. Si es par, recuerde que la función es simétrica respecto al eje Y. Es decir, que si tomamos este punto 2,2, le cambiamos el signo a la coordenada en x, menos 2,2, este punto va a ser parte de la gráfica. Como observamos, no hace parte de la gráfica, por lo tanto la función no es par. Ahora, para revisar que si es impar, recuerda que esta función debe ser simétrica respecto al origen. Si tomamos el punto 1, menos 3, si es simétrica respecto al origen, entonces cambiando el signo de la coordenada en x y el signo de la coordenada en y, este punto debe estar en la gráfica. Si cambiamos estos signos nos da menos 1,3, punto que no está en la gráfica, por lo tanto no es par ni impar. Aquí también podemos ver los máximos relativos, que cerca de él no hay ningún puntico de la gráfica que esté por encima de él, por lo tanto son máximos relativos. ¿Por qué máximos relativos? Porque acá hay una parte de la gráfica que va a estar por arriba de esos puntos. Y mínimos relativos, tenemos este punto de color naranja y este otro, donde podemos ver que muy cerca de él ningún punto de la gráfica está por abajo de él, o ninguna parte de la gráfica está por abajo de él. Pero no hay máximos absolutos porque la gráfica sigue descendiendo hacia menos infinito. Entonces, por lo tanto, estos mínimos son relativos. Y esta es la evaluación de matemáticas. En la parte de estadística, entonces el ejercicio que se ha asignado también agregarlo en este video y en esta evidencia con una breve explicación concisa y concreta de la justificación de ella. Espero que este video les sea de gran ayuda y espero unas excelentes evaluaciones finales de cada uno de ustedes.